Cuando vi a mi nieta de 8 años sentada sola en ese aeropuerto, con su mochila rosada entre las piernas y los ojos llenos de lágrimas que no caían, supe que algo en mí había cambiado para siempre. No grité. No corrí. Solo caminé hasta ella con el corazón latiendo tan fuerte que creí que todos a mi alrededor podían escucharlo. Lucía levantó la vista y me reconoció. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Yo tampoco. La tomé de la mano, recogí su maleta pequeña, y salimos de allí en silencio. En mi teléfono, el mensaje seguía brillando como una herida abierta. Decidimos en familia que ella se queda. No intentes contactarnos durante el viaje. Lo había enviado Cristina, mi nuera, apenas 30 minutos antes. 30 minutos en los que mi nieta había esperado sola, rodeada de extraños, mientras su padre, mi hijo David, abordaba un avión en primera clase con su esposa y los 2 hijos de ella. No me dijeron nada. No me preguntaron. Solo me usaron como un depósito para lo que ya no querían cargar. Conduje en silencio todo el camino a casa. Lucía miraba por la ventana, con las manos apretadas sobre su regazo. Yo sentía su miedo, su confusión, su vergüenza. Esa niña había sido abandonada como si no valiera nada, y lo peor era que ya sabía lo que eso significaba. No era la primera vez que la dejaban atrás. Solo era la primera vez que lo hacían de forma tan cruel, tan pública, tan definitiva. Cuando llegamos a mi casa, le preparé chocolate caliente y le ofrecí galletas. Ella comió en silencio, con movimientos lentos, como si tuviera miedo de hacer ruido. Yo me senté frente a ella y la observé. Lucía tenía el cabello castaño de su madre, los ojos verdes de mi hijo, y una tristeza que ningún niño debería cargar. Su ropa estaba limpia pero vieja, heredada probablemente de los hijos de Cristina. Sus zapatos tenían las suelas gastadas. Todo en ella gritaba descuido, abandono, olvido. Esa noche, después de acostarla en la habitación de invitados, volví a leer el mensaje de Cristina. Luego abrí el historial de mensajes. Había más. Muchos más. Durante los últimos 2 años, desde que David se casó con ella, las señales habían estado ahí. Mensajes donde Cristina se quejaba de que Lucía era difícil, problemática, celosa de sus hijos. Mensajes donde David pedía que yo cuidara a la niña cada vez más seguido, siempre con excusas. Un viaje de trabajo, una reunión importante, un fin de semana romántico. Yo aceptaba porque amaba a mi nieta. Porque era todo lo que me quedaba de mi nuera anterior, la madre de Lucía, que había muerto en un accidente cuando la niña tenía apenas 4 años. David había tardado 1 año en rehacer su vida. Conoció a Cristina en una conferencia de trabajo. Ella era divorciada, tenía 2 hijos de 11 y 13 años, y según mi hijo, era perfecta. Se casaron rápido. Demasiado rápido. Y desde el primer día, Cristina dejó claro que Lucía era un problema. No lo decía abiertamente, claro. Era más sutil que eso. Comentarios sobre cómo la niña era tímida, callada, poco sociable. Sobre cómo sus hijos eran más activos, más inteligentes, más adaptados. Sobre cómo sería mejor que Lucía pasara más tiempo conmigo, porque yo tenía experiencia con niños difíciles. Yo nunca dije nada. Tragué mi rabia, mis sospechas, mis miedos. Pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Pensé que David defendería a su hija. Pero no lo hizo. Cada vez que Cristina se quejaba, él asentía. Cada vez que ella sugería que Lucía se quedara conmigo, él llamaba para pedírmelo como un favor. Cada vez que yo intentaba hablar con él sobre cómo trataban a la niña, él cambiaba de tema o me decía que yo no entendía lo difícil que era formar una familia mixta. Ahora, sentada en mi sala con el teléfono en la mano y el silencio pesado de la noche rodeándome, entendía algo que debía haber entendido hace mucho tiempo. Esto no era un accidente. No era un malentendido. Era un plan. Cristina había convencido a David de que Lucía no encajaba en su nueva familia. Y él, mi propio hijo, había aceptado abandonar a su hija en un aeropuerto como si fuera equipaje viejo. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Era claridad. Era determinación. Era la certeza fría de que esto no quedaría así. Me levanté y caminé hasta la habitación donde dormía Lucía. Abrí la puerta despacio y la vi acurrucada bajo las sábanas, abrazando el único peluche que había traído en su maleta, un conejito gris con una oreja rota. Ese conejito había sido de su madre.
Era lo único que Lucía tenía de ella. Y ellos la habían dejado con eso como única compañía. Cerré la puerta y volví a la sala. Tomé mi teléfono y abrí mi lista de contactos. Busqué un nombre. Armando. Mi abogado. Mi amigo de más de 30 años. Un hombre que había visto suficientes casos de crueldad familiar para saber exactamente qué hacer. Le envié un mensaje corto. Necesito verte mañana. Urgente. Tengo pruebas. Él respondió en menos de 5 minutos. Estaré ahí a las 9. Guardé el teléfono y me quedé mirando la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, iluminada, indiferente. Pero adentro, en mi pecho, algo se había roto y algo más había nacido. No lloré. No grité. Solo respiré. Y esperé. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Lucía en ese aeropuerto, sus manos pequeñas aferradas a su mochila, su mirada perdida. Me levanté, preparé café y me senté frente a la ventana a esperar que amaneciera. La luz llegó despacio, naranja y suave, pintando las calles vacías con un resplandor que parecía promesa. Pero yo no sentía esperanza. Sentía algo más frío, más firme. Sentía propósito. Lucía despertó cerca de las 7. La escuché moverse en la habitación, sus pasos lentos y cautelosos. Cuando salió, todavía llevaba puesta la ropa del día anterior. Me miró desde el pasillo como si esperara una reprimenda, un grito, un rechazo. En lugar de eso, le sonreí. Buenos días, mi amor. ¿Quieres panqueques? Ella asintió sin hablar. Preparé el desayuno mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, observándome en silencio. Cuando puse el plato frente a ella, susurró un gracias casi inaudible. Comimos juntas sin decir mucho más. Yo no quería presionarla. Sabía que las palabras vendrían cuando estuviera lista. A las 9 en punto sonó el timbre. Era Armando. Lo hice pasar y le presenté a Lucía con naturalidad. Él es un amigo mío, cariño. Va a quedarse un rato hablando conmigo. ¿Por qué no ves televisión en la sala? Ella asintió y se fue sin preguntar nada. Armando y yo nos sentamos en el comedor. Él tenía casi 70 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, y una mirada que sabía leer mentiras desde kilómetros de distancia. Nos conocíamos desde que nuestros hijos iban a la misma escuela. Él había manejado mi divorcio hace 30 años. Confiaba en él más que en nadie. Le conté todo. Desde el mensaje de Cristina hasta el abandono en el aeropuerto. Le mostré el historial completo de mensajes donde ella se quejaba de Lucía, donde David pedía que yo la cuidara cada vez más seguido, donde quedaba claro que la niña era vista como un estorbo. Le mostré las fotos que había tomado esa mañana, la ropa vieja de Lucía, los zapatos gastados, la maleta pequeña que apenas contenía 2 cambios de ropa y el conejito roto. Armando escuchó sin interrumpir. Tomaba notas en su libreta con esa precisión meticulosa que lo caracterizaba. Cuando terminé, levantó la vista y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Edna, esto es abandono de menores. Es un delito grave. Ellos dejaron a una niña de 8 años sola en un aeropuerto sin supervisión adulta. Eso es negligencia criminal. Además, tenemos pruebas documentales de un patrón de maltrato psicológico y exclusión sistemática. Con esto podemos pedir la custodia temporal de inmediato, y en pocos meses, la custodia permanente. Asentí despacio. ¿Qué necesitas de mí? Armando cerró su libreta. Primero, necesito que documentes todo. Cada interacción con Lucía. Su estado emocional. Su estado físico. Llévala al médico hoy mismo para un chequeo completo. Quiero un reporte profesional. Segundo, no respondas ningún mensaje de David o Cristina. Nada. Cuando regresen de su viaje y se den cuenta de lo que hicieron, van a intentar manipularte. No caigas. Tercero, voy a presentar una orden de custodia de emergencia esta misma tarde. Para mañana, Lucía estará legalmente bajo tu cuidado hasta que haya una audiencia. Me quedé en silencio procesando sus palabras. Armando se inclinó hacia adelante. Edna, ¿estás segura de esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Esto va a destruir tu relación con David.
Va a haber consecuencias legales para él y para Cristina. Va a ser feo, largo y doloroso. ¿Estás preparada? Lo miré directamente a los ojos. Mi hijo abandonó a su hija en un aeropuerto. La dejó llorando, sola, asustada, mientras él subía a un avión en primera clase con su nueva familia. No hay relación que destruir, Armando. Él ya la destruyó. Yo solo voy a proteger a mi nieta. Armando asintió lentamente. Entonces empezamos hoy. Se levantó, guardó su libreta y me dio un apretón en el hombro antes de irse. Te llamo en cuanto tenga la orden. Mientras tanto, cuídala. Y documenta todo. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el recibidor unos segundos. Sentía el peso de lo que acababa de poner en marcha. Esto iba a cambiar todo. Pero cuando miré hacia la sala y vi a Lucía sentada en el sofá, abrazando su conejito mientras veía dibujos animados con una expresión vacía, supe que no había otra opción. Esa tarde la llevé al médico. La doctora era una mujer joven, amable, de voz suave. Revisó a Lucía con cuidado y me pidió que saliera de la sala por unos minutos para hablar con ella a solas. Cuando me llamó de nuevo, la expresión en su rostro era seria. Su nieta está físicamente saludable, pero emocionalmente, está en un estado preocupante. Me dijo que se siente triste todo el tiempo, que a veces siente que nadie la quiere, que tiene miedo de molestar a la gente. Esos son signos claros de trauma emocional y baja autoestima severa. Voy a recomendar terapia inmediata. También voy a documentar todo en su expediente médico. Me entregó un sobre con el reporte completo. Si necesita esto para algo legal, aquí está todo. Salimos del consultorio y fuimos a comprar ropa nueva para Lucía. Dejé que eligiera lo que quisiera. Al principio estaba tímida, señalando las prendas más baratas, las más simples. Pero la animé con paciencia. Elige lo que te guste de verdad, mi amor. No importa el precio. Poco a poco fue relajándose. Eligió un vestido color lavanda con flores blancas, 2 pantalones cómodos, varias blusas, zapatos nuevos que le quedaban perfectamente, y una mochila amarilla brillante que la hizo sonreír por primera vez en 2 días. En la caja, el total fue de $320. No me importó. Ver esa pequeña sonrisa en su cara no tenía precio. Cuando llegamos a casa, Lucía se probó toda la ropa nueva y desfiló por la sala mostrándome cada conjunto. Yo aplaudía y le decía lo hermosa que se veía. Por un momento, solo por un instante breve y frágil, vi a la niña que debió haber sido siempre, feliz, confiada, amada. Esa noche cenamos pizza y vimos una película juntas. Lucía se quedó dormida en el sofá, acurrucada contra mí. La llevé a su cama con cuidado, la arropé y besé su frente. Mientras salía de la habitación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Armando, orden de custodia temporal aprobada. Mañana es oficial. Bien hecho, Edna. Guardé el teléfono y me senté en la oscuridad de mi sala. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno. Pero adentro, en mi casa, algo había cambiado. Lucía estaba segura. Estaba protegida. Y yo había dado el primer paso de un camino que sabía sería largo y difícil. Pero no tenía miedo. Tenía claridad. Y eso era suficiente. Los siguientes días transcurrieron en una calma extraña, casi irreal. Lucía y yo establecimos una rutina simple. Desayunábamos juntas, ella dibujaba o veía televisión mientras yo trabajaba en la casa, almorzábamos, salíamos a caminar por el parque cercano, y por las noches leíamos cuentos antes de dormir. Poco a poco, vi cómo empezaba a relajarse. Sus hombros ya no estaban tan tensos. Sus respuestas ya no eran susurros. Incluso empezó a hacerme preguntas sobre cosas cotidianas. ¿Por qué el cielo era naranja al atardecer? Si podíamos plantar flores en el jardín, si algún día podríamos tener un gato. Cada pregunta era una pequeña victoria. Cada sonrisa, un milagro. Pero por las noches, cuando ella dormía, yo me sentaba en la sala con una copa de vino y dejaba que los recuerdos me invadieran. No podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. En todos los momentos que había ignorado, todas las señales que había dejado pasar, todas las veces que había callado cuando debía haber gritado. Recordaba la primera vez que conocí a Cristina. Fue en la casa de David,
una cena de presentación que él organizó con demasiado entusiasmo. Cristina llegó con sus 2 hijos, Ernesto y Fausto, 2 niños ruidosos y seguros de sí mismos que ocuparon toda la sala con sus juegos y sus risas. Ella era elegante, de sonrisa perfecta y modales impecables. Hablaba de su trabajo en marketing, de sus viajes, de lo maravilloso que era haber encontrado a David después de un divorcio difícil. Yo la escuché con cortesía, pero algo en mi interior no encajaba. Había una frialdad en sus ojos cuando miraba a Lucía. Una distancia calculada. Esa noche, Lucía estuvo callada toda la cena. Se sentó en una esquina de la mesa, comiendo despacio, sin levantar la vista. Cuando intenté incluirla en la conversación, Cristina interrumpió con una anécdota sobre sus propios hijos. Cuando Lucía derramó un poco de agua, Cristina suspiró con esa clase de suspiro que dice más que 1000 palabras. David no dijo nada. Solo limpió el agua y le pidió a Lucía que tuviera más cuidado. Yo apreté los puños bajo la mesa, pero sonreí y seguí comiendo. No quería arruinar la noche de mi hijo. Las semanas siguientes fueron peores. David empezó a cancelar nuestras visitas regulares con Lucía. Siempre había una excusa. Cristina había planeado una salida familiar, los niños tenían actividades. Era mejor que Lucía se quedara en casa porque estaba cansada. Cuando finalmente logré verla de nuevo, noté el cambio. Estaba más delgada, más callada. Tenía ojeras. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo que sí con una voz tan pequeña que casi no la escuché. Le pregunté a David qué estaba pasando. Él me dijo que Lucía estaba pasando por una etapa difícil, adaptándose a la nueva dinámica familiar. Me pidió paciencia. Yo se la di. Ese fue mi error. Los meses pasaron y las señales se volvieron imposibles de ignorar. Lucía empezó a quedarse conmigo cada vez más seguido. Primero eran fines de semana. Luego semanas completas. David siempre tenía una razón, un viaje de trabajo, una emergencia, una oportunidad que no podía rechazar. Yo aceptaba porque amaba a mi nieta y porque pensé que al menos conmigo estaría bien cuidada. Pero cada vez que la recogía, notaba algo nuevo. Un moretón en el brazo que David explicaba como una caída jugando, ropa que le quedaba pequeña, una tristeza en sus ojos que no debería estar ahí. Un día, hace 6 meses, Lucía llegó a mi casa con una mochila llena de ropa y una nota de David que decía: «Mamá, Cristina y yo necesitamos un tiempo para fortalecer nuestra relación de pareja. ¿Podrías quedarte con Lucía por un mes? Te lo compensaré». Un mes se convirtió en 6 semanas. Luego en 2 meses. Cuando finalmente volvió a buscarla, Lucía lloró. No quería irse. Me abrazó con tanta fuerza que sentí su desesperación en cada fibra de mi ser. Le rogó a David que la dejara quedarse conmigo. Él se molestó. Me dijo que yo estaba malcriándola, haciéndola dependiente, interfiriendo en su familia. Cristina, parada detrás de él con los brazos cruzados, asintió con una sonrisa fría. Esa fue la última vez que vi a Lucía antes del aeropuerto. Pasaron 3 meses en los que David dejó de contestar mis llamadas. Mis mensajes eran ignorados o respondidos con monosílabos. Cuando preguntaba por Lucía, me decía que estaba bien, ocupada con la escuela, adaptándose. Yo insistí en verla. Él siempre encontraba una excusa. Hasta que llegó ese mensaje en el aeropuerto. Hasta que todo explotó. Ahora, sentada en mi sala con esos recuerdos ardiendo en mi mente, entendí algo crucial. Esto no había sido un impulso. No había sido un error de un mal día. Había sido un plan lento, metódico, calculado. Cristina había pasado 2 años convenciendo a David de que Lucía era un problema. Y él, débil y cobarde, había aceptado cada palabra. Habían decidido eliminarla de sus vidas de la forma más cruel posible, abandonándola como si nunca hubiera existido. El 4.º día después del aeropuerto, Armando vino a visitarme con más noticias. Ya presenté la demanda formal de custodia permanente. También reporté el caso a Servicios de Protección Infantil. Van a abrir una investigación. Cuando David y Cristina regresen, van a encontrarse con una citación judicial y una orden de comparecer ante un juez. Además, tomé la libertad de contactar a la escuela de Lucía. Pedí su expediente académico y hablé con su maestra. ¿Sabías que la niña ha faltado a clases más de 40 días este año? ¿Que su rendimiento ha bajado drásticamente?
porque la maestra reportó preocupaciones sobre su estado emocional en 3 ocasiones diferentes y nunca recibió respuesta de los padres. Sentí como la rabia subía por mi garganta como veneno. No sabía nada de eso. Armando asintió. Porque no querían que lo supieras. Pero ahora tenemos evidencia documentada de negligencia educativa, además del abandono. Esto fortalece tu caso considerablemente. Edna, vas a ganar. No tengo dudas. Me entregó una carpeta gruesa llena de documentos, reportes, fotografías, declaraciones. Guarda esto en un lugar seguro. Y prepárate, porque cuando ellos vuelvan, va a empezar la guerra. Esa noche, mientras guardaba la carpeta en mi caja fuerte, recibí un mensaje. Era de mi hermana Delia, que vivía en otro estado. Edna, ¿es verdad lo que me contó tu vecina? ¿Que Lucía está viviendo contigo? ¿Qué pasó? Le expliqué todo por teléfono. Delia escuchó en silencio y cuando terminé, solo dijo, hiciste lo correcto. Ese niño nuestro se perdió. Pero tú no vas a perder a esa niña. Cuenta conmigo para lo que necesites. Colgamos y sentí un alivio pequeño pero real. No estaba sola en esto. Los días siguientes fueron de preparación. Armando me instruyó sobre qué decir y qué no decir. Me explicó el proceso judicial, los pasos que seguirían, las posibles reacciones de David y Cristina. Me advirtió que intentarían pintarme como una anciana manipuladora, como alguien que quería robarle la hija a David por despecho. Me dijo que se defenderían con mentiras, que contratarían abogados caros, que harían todo lo posible por revertir la situación. Yo escuché cada palabra y las guardé en mi memoria como munición. Mientras tanto, Lucía florecía. Cada día estaba un poco más animada. Empezó a hablar más, a reírse más, a jugar en el jardín con una libertad que probablemente no había sentido en años. Una tarde, mientras plantábamos flores juntas, me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los de David y me preguntó, «Abuela, ¿puedo quedarme contigo para siempre?» Sentí como mi corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que eso pase, mi amor. Ella sonrió y siguió plantando las flores. Yo la observé con una mezcla de amor y determinación que nunca había sentido antes. Esta niña merecía una vida. Merecía amor. Merecía seguridad. Y yo iba a dárselo, sin importar el costo. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a su conejito, me senté a escribir. Escribí todo lo que recordaba. Cada fecha, cada conversación, cada incidente. Escribí sobre los moretones, las ausencias, las excusas, las mentiras. Escribí hasta que mis manos dolieron y mis ojos se cansaron. Porque sabía que cada palabra era una pieza de evidencia. Cada recuerdo, una prueba. Cada detalle, un arma. El 10º día después del abandono en el aeropuerto, todo cambió. Eran las 11 de la mañana cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones que no dejaban de llegar. Miré la pantalla y vi el nombre de David 1, 2, 5, 10 veces. No contesté. Armando me había sido claro, ningún contacto directo hasta la audiencia. Dejé que el teléfono siguiera vibrando sobre la mesa de la cocina mientras preparaba el almuerzo para Lucía. Ella estaba en la sala dibujando, ajena al caos que estaba por desatarse. Los mensajes empezaron a aparecer en la pantalla. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo una citación judicial? Llámame inmediatamente. Esto es un malentendido. No puedes hacerme esto. Lucía es mi hija. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Luego llegaron los de Cristina. Edna, no sé qué te dijo Lucía, pero está exagerando. Ella es una niña dramática. Nunca la abandonamos. Solo necesitábamos un tiempo familiar sin complicaciones. Si no retiras la demanda, te vas a arrepentir. Leí cada palabra con una calma que me sorprendió a mí misma. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo sentí una certeza fría y absoluta. Esto era exactamente lo que esperaba. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y se las envié a Armando. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Esto demuestra conciencia de culpa y amenazas. Guarda todo. Una hora después,
Llegó una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era una mujer que se identificó como abogada de David y Cristina. Su voz era profesional, fría, calculada. Señora Edna, mi nombre es Mónica Reyes. Represento a su hijo David y a su esposa Cristina en este asunto. Me gustaría discutir la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial antes de que esto escale innecesariamente. La escuché sin interrumpir. Ella continuó. Entiendo que hubo un malentendido en el aeropuerto. Mis clientes están dispuestos a reconocer que pudieron haber manejado la situación de mejor manera. Están dispuestos a establecer un régimen de visitas formal para usted y a compensarla económicamente por las molestias. Me reí. Fue una risa seca, breve, que la tomó por sorpresa. Dígale a sus clientes que abandonar a una niña de 8 años en un aeropuerto no es un malentendido. Es un delito. Y no estoy interesada en visitas ni en dinero. Estoy interesada en la custodia permanente de mi nieta. Buenos días. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Esa tarde, Armando me llamó nuevamente. Edna, acabo de recibir una llamada de la abogada de David. Dice que sus clientes quieren negociar. Les dije que no hay nada que negociar. Pero quiero advertirte. Van a intentar pintarte como la villana. Van a decir que estás manipulando a Lucía, que estás usando esto para vengarte de David por algo del pasado, que eres demasiado mayor para cuidar de una niña. Prepárate para eso. Respiré hondo. Déjalos intentar. Tenemos la verdad de nuestra parte. Los días siguientes fueron un infierno de presión. David empezó a enviarme mensajes más agresivos. Mamá, me estás destruyendo. Esto va a costarme mi trabajo. Cristina está devastada. ¿Por qué me haces esto? Siempre te di todo. Siempre fui un buen hijo. Leí esas palabras y sentí algo quebrantarse dentro de mí. Este era el niño que había criado sola después del divorcio. El niño al que había llevado a la escuela todos los días durante 12 años. Al que había apoyado en cada decisión. Al que había amado incondicionalmente. Y ahora, ese mismo hombre, me preguntaba por qué lo estaba destruyendo después de haber abandonado a su propia hija. Le respondí una sola vez. Un mensaje breve, directo, definitivo. David, dejaste a tu hija de 8 años sola en un aeropuerto mientras abordabas en primera clase con tu nueva familia. No te estoy destruyendo yo. Te destruiste tú mismo. No vuelvas a contactarme hasta la audiencia. Bloqueé su número inmediatamente después. No quería leer más. No quería escuchar más excusas, más mentiras, más intentos patéticos de justificar lo injustificable. Cristina intentó otro enfoque. Empezó a enviarme mensajes desde números diferentes, haciéndose pasar por amiga preocupada. Edna, sé que estás enojada, pero piensa en David. Él te ama. Esto lo está matando. Lucía va a estar bien con nosotros, te lo prometo. Solo retira la demanda y podemos empezar de nuevo. Ignoré cada mensaje. Bloqueé cada número. No iba a caer en sus juegos. Entonces empezaron las llamadas de otras personas. Familiares lejanos que no había visto en años. Amigos de David que apenas conocía. Todos con el mismo discurso. Edna, ¿no crees que estás exagerando? Los niños son resilients. Seguro Lucía está bien. No destruyas a tu hijo por esto. Cada llamada me confirmaba algo importante. David y Cristina estaban movilizando a su círculo social para presionarme. Estaban creando una narrativa donde yo era la villana irracional y ellos las pobres víctimas de una abuela vengativa. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad documentada. Armando había recopilado todo. Los reportes médicos que mostraban el estado emocional deteriorado de Lucía. Los registros escolares que probaban la negligencia educativa. Las capturas de pantalla de los mensajes donde Cristina se quejaba constantemente de la niña. Las fotografías de la ropa vieja y los zapatos gastados. Los testimonios de vecinos que habían visto a Lucía sola en la casa durante horas. Todo estaba ahí, organizado, irrefutable. Una semana antes de la audiencia preliminar, recibí una visita inesperada. Era la madre de Cristina, una mujer de unos 70 años, elegante, de modales suaves. Me pidió hablar conmigo a solas.
La hice pasar y le ofrecí café. Ella aceptó y se sentó en mi sala con una expresión que no podía descifrar. Después de unos minutos de silencio incómodo, habló. Edna, vine a pedirte que retires la demanda. Cristina es mi hija y la amo, pero sé que cometió un error. Un error grande. Pero no merece perder todo por esto. Tiene una carrera, una familia. Esto la va a destruir. La miré directamente a los ojos. Su hija abandonó a una niña de 8 años en un aeropuerto. No fue un error. Fue una decisión cruel y calculada. Y yo no voy a retirar nada. Ella bajó la vista. Entiendo tu rabia. Pero piensa en David. Es tu hijo. ¿De verdad quieres destruirlo? Sentí como la rabia volvía a trepar por mi garganta. David se destruyó solo cuando decidió ser cómplice de esto. Él eligió a Cristina sobre su propia hija. Él eligió su comodidad sobre la seguridad de Lucía. Esas fueron sus decisiones, no las mías. La madre de Cristina se levantó lentamente. Entonces no hay nada más que hablar. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró una última vez. Espero que puedas vivir con las consecuencias de esto. Cerré la puerta sin responder. Sus palabras intentaban sembrar culpa, pero no funcionaron. Yo ya había tomado mi decisión. Y estaba en paz con ella. Esa noche, mientras acostaba a Lucía, ella me abrazó con fuerza y me susurró, «Gracias por no dejarme, abuela». Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos, pero las contuve. «Nunca te voy a dejar, mi amor. Nunca». Ella se durmió con una sonrisa pequeña en su rostro, abrazando su conejito. Yo me quedé ahí, sentada en la oscuridad de su habitación, escuchando su respiración suave y constante. En ese momento supe, con una certeza absoluta, que cada mensaje ignorado, cada amenaza recibida, cada presión soportada, había valido la pena. Al día siguiente, Armando me llamó con noticias importantes. Edna, Servicios de Protección Infantil, completó su investigación. Su reporte es devastador para David y Cristina. Documentaron abandono de menores, negligencia emocional, negligencia educativa y un patrón de exclusión sistemática. Esto, sumado a nuestras pruebas, hace que tu caso sea prácticamente invencible. La audiencia es en 4 días. Prepárate para ganar. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso normal. Pero adentro, en mi pecho, sentía algo nuevo. No era rabia. No era dolor. Era justicia tomando forma. Era protección volviéndose real. Era amor ganando terreno. La mañana de la audiencia preliminar amaneció gris y fría. Me levanté antes del alba, incapaz de seguir durmiendo. Preparé café y me senté frente a la ventana viendo cómo la luz del día luchaba por abrirse paso entre las nubes pesadas. Lucía seguía durmiendo. Había decidido no llevarla a la corte. Armando estuvo de acuerdo. Era mejor que no estuviera presente en esta etapa. Mi hermana Delia había venido desde fuera del estado para quedarse con ella durante el día. Llegó la noche anterior y su sola presencia me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Me vestí con cuidado. Elegí un traje color gris claro, sencillo pero elegante, nada llamativo. Armando me había aconsejado, quiero que te veas como lo que eres, una abuela responsable, seria, capaz. Nada dramático. Nada que puedan usar en tu contra. Me recogí el cabello en un moño bajo, me puse unos aretes discretos y un maquillaje mínimo. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 67 años que había vivido suficiente como para saber cuándo pelear y cuándo retirarse. Esta era una batalla que no iba a abandonar. Delia preparó el desayuno mientras yo revisaba por última vez todos los documentos en mi portafolio. Certificados médicos, reportes escolares, capturas de pantalla, fotografías, declaraciones. Todo estaba ahí, perfectamente organizado. Lucía despertó cerca de las 8. Desayunamos juntas como cualquier otro día. Yo no quería que ella sintiera la tensión. Le dije que tenía que salir por unas horas para resolver unos asuntos importantes, pero que la tía Delia se quedaría con ella y harían galletas. Sus ojos se iluminaron con esa idea. Me abrazó antes de que saliera y me dijo, «Te quiero, abuela». Esas 3 palabras me dieron más fuerza que cualquier discurso motivacional.
Armando pasó a recogerme a las 9 en punto. Durante el trayecto al juzgado, repasamos la estrategia una vez más. Edna, ellos van a intentar atacarte personalmente. Van a decir que eres demasiado mayor, que no puedes manejar a una niña de 8 años, que estás alienando a Lucía de su padre. Mantén la calma. No reacciones. Solo responde las preguntas del juez con claridad y honestidad. Deja que las pruebas hablen por sí solas. Asentí en silencio. Mis manos estaban frías pero firmes. No tenía miedo. Solo tenía determinación. Llegamos al juzgado 20 minutos antes de la hora programada. Era un edificio antiguo, de pasillos largos y techos altos que hacían eco con cada paso. Armando me guió hasta la sala de espera. Y ahí los vi. David y Cristina estaban sentados al otro lado del pasillo con su abogada, una mujer de unos 40 años con traje negro impecable y una expresión dura. David levantó la vista cuando entré. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Vi en sus ojos una mezcla de rabia, miedo y algo que podría haber sido culpa. Pero no me importó. Yo ya no veía a mi hijo. Veía a un hombre que había fallado en lo más básico, proteger a su propia hija. Cristina me miró con desprecio abierto. Llevaba un vestido color crema, cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable. Parecía una modelo sacada de una revista. Pero yo sabía lo que había detrás de esa fachada. Conocía su crueldad. Conocía su manipulación. Y ya no me intimidaba. Me senté junto a Armando sin desviar la mirada. Esperamos en silencio tenso durante 15 minutos que parecieron eternos. Finalmente, nos llamaron a la sala. El juez era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, expresión seria pero no severa. Se presentó como el juez Harrison. Nos indicó que tomáramos asiento y comenzó a revisar los documentos del caso. La sala era pequeña, sobria, con paredes color beige y una bandera en la esquina. Todo era funcional, sin adornos. El juez leyó en voz alta el motivo de la audiencia: petición de custodia temporal con miras a custodia permanente, basada en acusaciones de abandono de menores y negligencia parental. Armando habló primero. Con voz clara y firme, expuso los hechos: el abandono en el aeropuerto, el mensaje de Cristina, el estado emocional de Lucía, los reportes médicos y escolares, el patrón de negligencia documentado durante 2 años. Presentó cada prueba metódicamente: fotografías, mensajes, testimonios. Habló durante 20 minutos sin detenerse, construyendo un caso tan sólido que sentí como el aire en la sala se volvía pesado. El juez escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales, con una expresión cada vez más seria. Luego le tocó el turno a la abogada de David y Cristina. Ella se levantó con confianza y comenzó su defensa con un tono suave pero firme. Su señoría, este caso es el resultado de un malentendido que ha sido exagerado por una abuela sobreprotectora que no ha podido aceptar que su hijo rehizo su vida. Mi cliente, el señor David, y su esposa Cristina, son padres responsables que tomaron una decisión difícil en un momento de estrés. Lucía no fue abandonada. Fue dejada temporalmente bajo el cuidado de su abuela, porque la familia necesitaba un tiempo para fortalecer sus vínculos. El mensaje pudo haber sido redactado de manera poco sensible, pero no constituye un delito. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago, pero me mantuve inmóvil. La abogada continuó: además, queremos señalar que la señora Edna tiene 67 años. Si bien admiramos su amor por su nieta, cuestionamos su capacidad física y emocional para criar a una niña de 8 años durante los próximos 10 años. Una niña necesita padres jóvenes, activos, capaces de proporcionarle las oportunidades que merece. Mi cliente está dispuesto a establecer un régimen de visitas generoso para la señora Edna, pero creemos firmemente que Lucía debe estar con su padre. El juez levantó la vista de sus documentos. Letrada, ¿puede explicarme por qué su cliente dejó a una niña de 8 años sola en un aeropuerto sin supervisión adulta hasta que su abuela llegara? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el abandono y la llegada de la señora Edna? La abogada titubeó por un segundo. Su señoría, mi cliente asumió que su madre llegaría inmediatamente. Fue un error de cálculo, no una intención maliciosa. El juez la interrumpió. Tengo aquí el reporte del aeropuerto. La niña estuvo sola durante 32 minutos. En ese tiempo, podría haber sido secuestrada, lastimada o perdida.
Me está diciendo que eso es un simple error de cálculo. La abogada intentó recuperarse. Su señoría, entendemos que fue un error grave. Mis clientes están profundamente arrepentidos y dispuestos a tomar clases de educación parental si es necesario. Pero no creemos que un error justifique quitarle la custodia a un padre. El juez cerró la carpeta que tenía frente a él y se quitó los lentes. Letrada, he revisado el reporte de servicios de protección infantil. Su investigación documenta no solo este incidente, sino un patrón sistemático de negligencia que se extiende por 2 años. Ausencias escolares injustificadas. Falta de atención médica regular. Testimonios de vecinos que vieron a la menor sola en casa durante horas. Reportes de la maestra sobre deterioro emocional sin respuesta parental. Esto no es un error. Esto es negligencia. La sala quedó en silencio. David y Cristina intercambiaron miradas nerviosas. La abogada intentó una última vez. Su señoría, solicitamos que se permita a mis clientes demostrar que pueden mejorar. Una oportunidad de rectificar antes de tomar una decisión tan drástica como quitar la custodia. El juez negó con la cabeza lentamente. La custodia no se quita. La custodia se pierde cuando los padres fallan en su responsabilidad básica de proteger a sus hijos. Y eso es exactamente lo que veo aquí. Se dirigió a Armando. Letrado, su clienta está preparada para asumir la custodia temporal de la menor mientras se procesa la petición de custodia permanente. Armando se puso de pie. Sí, su señoría. Mi clienta ha cuidado de su nieta durante las últimas 2 semanas. La niña está estable, asistiendo a terapia, y mostrando signos claros de recuperación emocional. Tenemos todo lo necesario, espacio adecuado, recursos económicos suficientes, y un entorno seguro y amoroso. El juez asintió. Muy bien. Tomó su martillo y golpeó la mesa una vez. Por la presente, otorgo la custodia temporal de la menor Lucía a su abuela, la señora Edna, hasta que se celebre la audiencia de custodia permanente en 90 días. Durante este periodo, el padre tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes, de 2 horas cada una, en un centro designado. Se prohíbe cualquier contacto entre la menor y la señora Cristina hasta nueva orden. Además, ordeno una evaluación psicológica completa tanto de la menor como de los padres antes de la próxima audiencia. Golpeó el martillo de nuevo. Se levanta la sesión. Me quedé sentada, procesando lo que acababa de pasar. Había ganado. La custodia temporal era mía. Lucía estaba segura. Armando me tocó el brazo suavemente. Lo logramos, Edna. Lo miré y sentí como las lágrimas finalmente escapaban de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de victoria, de justicia. Al otro lado de la sala, David tenía la cabeza entre las manos. Cristina lloraba dramáticamente contra el hombro de su abogada. Pero yo no sentí pena por ellos. Solo sentí paz. Salimos del juzgado bajo el cielo todavía gris. Armando me abrazó brevemente. Ahora viene la parte más importante, la audiencia de custodia permanente. Van a contratar mejores abogados. Van a intentar desacreditar cada prueba. Pero tenemos 90 días para fortalecer aún más nuestro caso. Y lo vamos a hacer. Asentí, respirando el aire frío de la mañana. Gracias, Armando, por todo. Él sonrió. No me agradezcas. Esto es justicia. Simple justicia. Cuando llegué a casa, Delia y Lucía estaban en la cocina decorando galletas. Lucía corrió hacia mí y me abrazó. ¿Cómo te fue, abuela? La abracé con fuerza. Bien, mi amor. Todo salió bien. Ella sonrió y volvió a sus galletas. Delia me miró desde la cocina con una expresión que lo decía todo. Habíamos ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. Los días después de la audiencia fueron extrañamente tranquilos. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración esperando el próximo movimiento. Lucía continuaba floreciendo bajo mi cuidado. Comenzó la terapia con una psicóloga infantil recomendada por Armando, una mujer cálida llamada doctora Ramírez que tenía una habilidad especial para conectar con niños traumatizados. Después de la primera sesión, la doctora me llamó aparte y me dijo: Edna, esa niña ha sufrido más de lo que cualquiera debería sufrir a su edad. Pero hay esperanza.
Con amor, estabilidad y tiempo, puedes sanar completamente. Inscribí a Lucía en la escuela cerca de mi casa. El primer día estaba nerviosa, aferrándose a mi mano mientras caminábamos hacia el edificio. Pero su nueva maestra, la señora Mónica, la recibió con tanta calidez que vi como los hombros de Lucía se relajaban. Cuando la recogí esa tarde, venía sonriendo. Hice una amiga, abuela. Se llama Amanda. Me prestó sus crayones. Mi corazón se hinchó de alegría. Eran pequeñas victorias, pero significaban todo. Sin embargo, la calma en mi vida contrastaba con el caos que sabía que se estaba gestando en la vida de David y Cristina. Armando me mantenía informada. Contrataron a un bufete grande, Edna. Uno de esos que cobran $500 la hora. Van a ir con todo. No me sorprendió. David siempre había sido de apariencias, de impresionar, de mostrar que podía pagar por lo mejor. Pero el dinero no compra la verdad. Y la verdad estaba de nuestro lado. Una tarde, 2 semanas después de la audiencia, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dudé, pero contesté. Era una voz de mujer joven, temblorosa, asustada. ¿Señora Edna? No me conoce, pero necesito hablar con usted. Me llamo Patricia. Trabajé como niñera para su hijo y Cristina durante 6 meses el año pasado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Dime, Patricia. Ella respiró hondo antes de continuar. Vi cómo trataban a Lucía. Fue horrible. Por eso renuncié. Pero ahora me enteré del caso y siento que debo decir la verdad. Puedo dar mi testimonio. Le pasé el teléfono a Armando inmediatamente. Él habló con Patricia durante 1 hora. Cuando colgó, su expresión era una mezcla de satisfacción y tristeza. Edna, esa mujer presenció cosas terribles. Lucía era castigada por cosas insignificantes mientras los hijos de Cristina podían hacer lo que quisieran. La dejaban comer sola después de que todos terminaran. La encerraban en su habitación por horas como castigo. Patricia documentó todo porque sabía que algún día podría necesitarlo. Tiene fotos, grabaciones de audio, un diario detallado. Esto es oro para nuestro caso. Pero con cada victoria venía un nuevo ataque. David comenzó una campaña en redes sociales, sutilmente diseñada para pintarse como la víctima. Publicó fotos antiguas con Lucía, de cuando era bebé, con mensajes emotivos sobre el amor de un padre y lo doloroso que era estar separado de su hija. Sus amigos compartían las publicaciones con comentarios de apoyo. Fuerza, David. Los abuelos no deberían tener más derechos que los padres. Esto es injusto. Cada publicación era una manipulación cuidadosamente diseñada para generar simpatía pública. Armando me advirtió que no respondiera, que no entrara en ese juego. Ellos quieren provocarte para que digas algo que puedan usar en tu contra. Mantente al margen. La opinión pública no decide este caso. El juez lo hará, basándose en evidencia. Seguí su consejo, pero dolía ver cómo mi propio hijo mentía tan descaradamente, cómo tergiversaba la realidad para verse bien. La primera visita supervisada llegó 3 semanas después de la audiencia. Se realizó en un centro de visitas familiar, un lugar neutral con supervisores capacitados. Armando insistió en que yo no estuviera presente, para no influir en la interacción. Dejé a Lucía en la puerta del centro con un nudo en el estómago. Ella estaba asustada. Podía verlo en sus ojos. Tengo que ir, abuela. Me agaché hasta su nivel. Sí, mi amor. Pero solo por 2 horas. Y hay personas ahí que te van a cuidar. Si te sientes mal, puedes decirles y te sacarán. De acuerdo. Ella asintió con los labios apretados y entró tomada de la mano de la supervisora. Las 2 horas más largas de mi vida transcurrieron en un café cercano. No podía concentrarme en nada. Tomé 3 tazas de café que no necesitaba. Vi el reloj cada 5 minutos. Cuando finalmente fue hora de recogerla, corrí de vuelta al centro. Lucía salió con los ojos rojos, pero sin lágrimas. La abracé y no hice preguntas hasta que estuvimos en el auto. ¿Cómo estuvo? Ella se quedó callada por un momento. Papá lloró mucho. Dijo que me extraña, que quiere que vuelva a casa. Mi corazón se rompió. ¿Y tú qué le dijiste?
Lucía me miró con esos ojos verdes tan serios. Le dije que yo ya estoy en casa. Contigo. Esa noche, después de acostar a Lucía, recibí el reporte de la supervisora. Armando me lo envió por correo electrónico. El reporte era revelador. El padre mostró comportamiento emocionalmente manipulador, llorando frente a la menor y diciéndole que la extraña, pero sin preguntarle cómo está o qué necesita. La menor mostró incomodidad durante toda la visita, con lenguaje corporal cerrado y respuestas monosilábicas. Al final de la visita, cuando el padre intentó abrazarla, la menor se apartó. Se recomienda continuar con visitas supervisadas y evaluación psicológica del padre. Armando me llamó después de que leí el reporte. Esto refuerza nuestro caso, Edna. Pero también me preocupa. David está jugando el papel de padre arrepentido frente a la supervisora, pero su comportamiento es manipulador. Está usando las emociones como arma. Necesitamos que el psicólogo forense vea esto claramente. Asentí aunque él no podía verme. ¿Cuándo es la evaluación? En 2 semanas. Tanto David como Cristina serán evaluados. Lucía también, pero con un enfoque diferente. El psicólogo va a determinar qué es lo mejor para ella. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Lucía y yo establecimos rutinas hermosas. Por las mañanas desayunábamos juntas mientras ella me contaba sus sueños. Después de la escuela, hacíamos la tarea en la mesa de la cocina. Los fines de semana íbamos al parque, al cine, o simplemente nos quedábamos en casa horneando galletas y viendo películas. Ella empezó a reírse más. Sus pesadillas disminuyeron. Su apetito mejoró. Cada pequeño cambio era una confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Pero las presiones externas no cesaban. Un día recibí una carta certificada. Era de los padres de Cristina, amenazando con demandarme por difamación si continuaba destruyendo la reputación de su hija. La carta estaba llena de lenguaje legal intimidante, diseñado para asustarme. Se la mostré a Armando. Él la leyó y se rió. Esto es desesperación pura. No tienen nada. Están intentando asustarte para que retrocedas. Ignóralo. Guardé la carta en la carpeta de evidencias. Cada ataque era una confirmación de que íbamos por buen camino. Una noche, mientras Lucía dormía, me senté en el jardín bajo las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En cómo mi vida había cambiado completamente. En cómo había perdido a mi hijo pero ganado algo mucho más importante. La oportunidad de salvar a mi nieta. Pensé en la mujer que había sido antes del aeropuerto. Una mujer que callaba, que aceptaba, que tragaba su rabia por mantener la paz. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más clara, más decidida. La evaluación psicológica llegó como estaba programada. El doctor Eliseo era un hombre serio de unos 50 años, con décadas de experiencia en casos de custodia. Evaluó a Lucía primero, en sesiones separadas durante una semana. Luego evaluó a David y a Cristina. Armando me explicó que el proceso era exhaustivo: pruebas psicológicas, entrevistas profundas, análisis de comportamiento, evaluación de capacidad parental. Los resultados tomarían 3 semanas en estar listos, justo a tiempo para la audiencia final. Durante esas 3 semanas viví en una especie de suspenso controlado. Sabía que ese reporte psicológico podría ser la pieza final del rompecabezas. Armando confiaba en que sería favorable, pero yo había aprendido a no dar nada por sentado. Cada día me preparaba emocionalmente para cualquier resultado. Pero cada noche, cuando veía a Lucía dormir tranquila, abrazando su conejito gris, sabía que sin importar lo que pasara, había hecho lo correcto. El reporte psicológico llegó una semana antes de la audiencia final. Armando me citó en su oficina para revisarlo juntos. Cuando entré, vi la carpeta gruesa sobre su escritorio y sentí como mi estómago se apretaba. Él me indicó que me sentara y abrió el documento con cuidado, como si sostuviera algo frágil y valioso. Edna, esto es mejor de lo que esperábamos. Mucho mejor. Comenzó a leer en voz alta los puntos más relevantes. El doctor Eliseo había concluido que Lucía mostraba signos claros de trauma emocional, consistente con negligencia parental prolongada y rechazo sistemático. El reporte describía cómo la niña experimentaba ansiedad de abandono, baja autoestima severa y miedo a expresar sus necesidades. Pero también documentaba algo crucial:
En las últimas semanas bajo mi cuidado, Lucía había mostrado mejorías significativas. Su nivel de ansiedad había disminuido, su autoestima estaba comenzando a reconstruirse, y por primera vez en años mostraba signos de apego seguro con un adulto. Ese adulto era yo. Armando pasó a la evaluación de David. El psicólogo había identificado rasgos preocupantes: incapacidad para establecer límites saludables con su esposa, tendencia a priorizar su comodidad sobre las necesidades de su hija, y uso de manipulación emocional como herramienta de control. El reporte citaba ejemplos específicos de las sesiones: cómo David minimizaba las preocupaciones sobre Lucía, cómo justificaba las acciones de Cristina, cómo nunca asumía responsabilidad directa por el abandono en el aeropuerto. La conclusión era devastadora. David carecía de la capacidad emocional necesaria para priorizar el bienestar de su hija sobre su conveniencia personal. Pero la evaluación de Cristina era aún peor. El doctor Eliseo había usado términos técnicos que Armando me explicó con paciencia. Cristina mostraba rasgos narcisistas pronunciados, incapacidad de empatía genuina y una percepción distorsionada de la realidad donde ella siempre era la víctima. Durante las sesiones, había culpado a Lucía de ser problemática, dramática, celosa. Nunca mostró remordimiento genuino por el abandono. En cambio, insistió en que había sido una decisión familiar necesaria para proteger a sus propios hijos del comportamiento difícil de Lucía. El psicólogo concluyó que Cristina representaba un riesgo activo para el desarrollo emocional saludable de la niña. La recomendación final del doctor Eliseo era clara y contundente: la custodia permanente debía otorgarse a la abuela materna. El contacto con el padre debía mantenerse supervisado hasta que David completara terapia intensiva y demostrara capacidad de priorizar las necesidades de su hija. El contacto con Cristina debía prohibirse indefinidamente. Armando cerró el reporte y me miró con una sonrisa. Edna, con esto ganamos. No hay duda. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Lucía estaría segura conmigo. Tristeza porque ese reporte confirmaba algo que yo ya sabía pero que dolía leer en palabras oficiales: mi hijo había fallado como padre. El niño que yo había criado, al que había amado incondicionalmente, había elegido su comodidad sobre su propia hija. Y ahora enfrentaba las consecuencias de esa elección. Los días previos a la audiencia final fueron tensos. David y Cristina hicieron un último intento desesperado de revertir la situación. Su nuevo equipo legal presentó una moción solicitando que se descartara el reporte psicológico, argumentando que el doctor Eliseo estaba sesgado. El juez rechazó la moción en menos de 24 horas. Luego intentaron presentar testimonios de amigos y familiares que declararían que David era un padre amoroso. Armando contraargumentó con los testimonios de la exniñera Patricia, de la maestra de Lucía, y de 3 vecinos que habían presenciado la negligencia. La noche antes de la audiencia apenas pude dormir. Me quedé despierta pensando en todo el camino recorrido desde aquel día en el aeropuerto. Habían pasado casi 4 meses. 4 meses en los que había peleado cada batalla, había documentado cada detalle, había protegido a mi nieta con una ferocidad que no sabía que poseía. Pensé en la mujer que había sido antes: silenciosa, complaciente, evitando conflictos. Esa mujer había muerto en el aeropuerto. En su lugar había nacido alguien más fuerte. La mañana de la audiencia final amaneció brillante y clara. El contraste con el día gris de la primera audiencia era casi simbólico. Me vestí con el mismo traje gris, pero esta vez me sentía diferente. Más segura. Más preparada. Lucía se quedó nuevamente con Delia, quien había vuelto para apoyarme. Antes de salir, Lucía me abrazó fuerte. «Vas a ganar, abuela». «Lo sé». Su confianza me dio la fuerza que necesitaba. El juzgado estaba más lleno esta vez. Armando me explicó que era normal para audiencias finales de custodia. David y Cristina llegaron con su equipo legal, 3 abogados esta vez, todos con maletines caros y expresiones serias. Cristina llevaba un vestido oscuro y el cabello recogido, intentando proyectar seriedad y arrepentimiento. Pero yo conocía la verdad detrás de esa máscara. David evitó mi mirada completamente. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Parte de mí sintió lástima por él. Pero era una parte muy pequeña. El juez Harrison entró y todos nos pusimos de pie. La sala quedó en silencio absoluto. Él revisó sus documentos durante lo que pareció una eternidad antes de hablar.
Hemos llegado a la audiencia final de custodia en el caso de la menor Lucía. He revisado exhaustivamente todos los documentos presentados, incluyendo el reporte psicológico del Dr. Eliseo, los testimonios de testigos y las evidencias documentales de ambas partes. Esta es una decisión que no tomo a la ligera, ya que afecta el futuro de una niña de 8 años. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El juez continuó: en casos de custodia, mi única consideración es el mejor interés del menor. No se trata de castigar a los padres ni de premiar a los abuelos. Se trata de determinar dónde ese niño estará más seguro, más amado, más protegido. Hizo una pausa y miró directamente a David. Señor David, usted abandonó a su hija de 8 años en un aeropuerto público sin supervisión adulta. Ese acto por sí solo demuestra una falta de juicio alarmante. Pero lo que me preocupa aún más es el patrón de negligencia documentado durante 2 años. Ausencias escolares, falta de atención médica, deterioro emocional ignorado y testimonios múltiples de maltrato psicológico. David bajó la cabeza. El juez se dirigió a Cristina. Señora Cristina, el reporte psicológico es claro respecto a su papel en esta situación. Su incapacidad de empatía hacia una niña vulnerable, su negación de responsabilidad y su persistente culpabilización de la víctima me llevan a concluir que usted representa un riesgo activo para el bienestar de esta menor. Cristina abrió la boca para protestar, pero su abogada la detuvo con un gesto. El juez tomó su martillo. Por lo tanto, he llegado a las siguientes conclusiones. Primero, se otorga la custodia legal permanente de la menor Lucía a su abuela, la señora Edna, efectiva inmediatamente. Segundo, el padre, David, tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, de 2 horas, hasta que complete un programa de terapia intensiva de al menos 6 meses y un psicólogo certifique que es seguro incrementar el contacto. Tercero, se prohíbe todo contacto entre la menor y la señora Cristina hasta que la menor cumpla 18 años o hasta que un psicólogo determine que dicho contacto no representa un riesgo. Cuarto, el señor David deberá pagar pensión alimenticia mensual de $1,200 para cubrir las necesidades de la menor. Golpeó el martillo una vez. Esta decisión es final y vinculante. Se levanta la sesión. El sonido del martillo resonó en la sala como un trueno. Me quedé inmóvil por un segundo, procesando lo que acababa de pasar. Había ganado. Completamente. Lucía era mía. Legalmente, permanentemente, indiscutiblemente mía. Armando me tocó el brazo. Lo logramos, Edna. Lo logramos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez no las contuve. Eran lágrimas de victoria, de justicia, de amor triunfante. Al otro lado de la sala, Cristina sollozaba dramáticamente. David permanecía sentado con la cabeza entre las manos, completamente destrozado. Sus abogados empacaban sus documentos en silencio, derrotados. Me levanté para salir y por un momento, mi mirada se cruzó con la de David. Vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento genuino. Pero era demasiado tarde. Las decisiones tienen consecuencias. Y él tendría que vivir con las suyas. Salimos del juzgado bajo el sol brillante de la tarde. Armando me abrazó. Felicidades, Edna. Hiciste lo que pocos tienen el valor de hacer. Peleaste por lo correcto sin importar el costo personal. Le agradecí con una voz quebrada por la emoción. No podría haberlo hecho sin ti. Él sonrió. Yo solo presenté las pruebas. Tú salvaste a esa niña. Conduje a casa con las manos temblando en el volante, pero con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Cuando llegué, Lucía estaba en el jardín con Delia, plantando flores nuevas. Al verme, corrió hacia mí. ¿Qué pasó, abuela? Me arrodillé frente a ella y la tomé de las manos. Pasó que ahora vas a vivir conmigo para siempre, mi amor. Legalmente. Oficialmente. Eres mía y yo soy tuya. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con una fuerza que no sabía que una niña de 8 años podía tener. Los días después de la audiencia final fueron de adaptación a una nueva realidad. Por primera vez en meses, pude respirar sin sentir un peso sobre el pecho. La batalla legal había terminado. Lucía era oficialmente mía. Pero sabía que la verdadera sanación apenas comenzaba. El trauma no desaparece con un martillazo de juez. Se cura con tiempo,
paciencia y amor consistente. La primera semana fue casi surrealista. Lucía parecía no poder creer que esto era permanente. Me preguntaba constantemente si estaba segura, si esto era real, si nadie la iba a llevar de vuelta. Cada vez que preguntaba, yo me sentaba con ella, la tomaba de las manos y le repetía: esto es para siempre, mi amor. Nadie te va a separar de mí. Esta es tu casa ahora, tu hogar. Poco a poco, vi cómo empezaba a asimilarlo. Sus hombros se relajaban un poco más cada día. Sus sonrisas llegaban con más facilidad. Delia se quedó 2 semanas más para ayudarme con la transición. Fue invaluable su presencia. Mientras yo me encargaba de los trámites finales, los cambios legales, la actualización de documentos, ella se quedaba con Lucía. Cocinaban juntas, veían películas, hablaban de cosas sin importancia que permitían a Lucía ser simplemente una niña. Cuando Delia finalmente tuvo que regresar a su estado, Lucía lloró al despedirse. «Vas a volver, tía Delia». Mi hermana la abrazó fuerte. «Claro que sí, pequeña. Y tú puedes visitarme en vacaciones. Te voy a enseñar a montar a caballo». Los ojos de Lucía se iluminaron con esa promesa. La vida encontró un ritmo nuevo. Lucía continuaba con su terapia semanal con la doctora Ramírez. Los reportes eran cada vez más positivos. «Está procesando el trauma de manera saludable», me decía la doctora. «Tiene pesadillas ocasionales todavía, y hay momentos de ansiedad, pero está mejorando notablemente. El ambiente estable que le estás proporcionando es exactamente lo que necesitaba». En la escuela también florecía. Su maestra me llamó un día para decirme que Lucía había participado voluntariamente en clase por primera vez. Levantó la mano para responder una pregunta sobre matemáticas. Parece una cosa pequeña, pero para una niña que ha estado muda durante meses, es enorme. Amanda, su nueva amiga, se volvió una presencia constante en nuestras vidas. Era una niña alegre y parlanchina que parecía sacar lo mejor de Lucía. Venía a casa después de la escuela 2 veces por semana. Las escuchaba reír desde la sala mientras jugaban en el jardín, y ese sonido era mejor que cualquier medicina. Los padres de Amanda, una pareja joven y amable, me agradecían por cuidar de su hija. «Lucía es una buena influencia», decía la madre. «Amanda dice que es la niña más amable que conoce». Esas palabras me llenaban de orgullo. A pesar de todo lo que había sufrido, Lucía conservaba su bondad. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos difíciles. Noches en las que Lucía despertaba gritando por pesadillas donde la dejaban sola en lugares extraños. Días en los que se volvía callada y distante, perdida en pensamientos que no compartía. Momentos en los que preguntaba por su padre con una voz tan pequeña que apenas la escuchaba. «¿Crees que papá me extraña?». Esas preguntas me rompían el corazón porque no tenía respuestas fáciles. David cumplió con las visitas supervisadas durante los primeros 2 meses. Venía al centro una vez al mes, puntual, con regalos que parecían comprados sin pensamiento real. Muñecas que Lucía nunca pedía. Libros demasiado avanzados para su edad. Chocolates caros que ella comía por cortesía. Los reportes de la supervisora eran consistentes. David pasaba las 2 horas intentando convencer a Lucía de que la amaba, pero sin preguntarle realmente cómo estaba, qué necesitaba, qué sentía. Era una actuación. Un intento de cumplir con los requisitos legales, sin conexión emocional real. Después del 3er mes, David dejó de venir. Armando recibió una llamada de su abogada explicando que su cliente estaba lidiando con depresión y necesitaba tiempo antes de continuar con las visitas. No me sorprendió. David siempre había sido bueno para huir cuando las cosas se ponían difíciles. Armando me preguntó si quería exigir que cumpliera con el régimen de visitas. Lo pensé durante días. Finalmente decidí que no. Si no quiere estar aquí, no voy a forzarlo. Lucía merece a alguien que quiera verla, no a alguien que se sienta obligado. La pensión alimenticia llegaba puntualmente cada mes. $1,200 depositados en una cuenta que había abierto específicamente para Lucía. No lo usaba para gastos cotidianos. Lo estaba ahorrando para su educación, para su futuro, para cuando realmente lo necesitara. Yo tenía suficiente para vivir cómodamente. Mi pensión era modesta pero adecuada, y había ahorros de años de trabajo. No necesitaba el dinero de David, pero era su responsabilidad y lo aceptaba por Lucía.
De Cristina no supe nada directamente, pero escuché rumores a través de conocidos mutuos. Su matrimonio con David estaba en problemas. El escándalo del caso de custodia había llegado a su trabajo y había perdido varios clientes importantes. Sus propios hijos, ahora adolescentes, estaban teniendo problemas en la escuela. Todo su mundo perfectamente construido se estaba desmoronando. Parte de mí sintió satisfacción por eso, pero la mayor parte simplemente sintió indiferencia. Cristina ya no era relevante en mi vida. No tenía poder sobre mí ni sobre Lucía. Era solo un capítulo cerrado. 6 meses después de la audiencia final, llegó el otoño. Las hojas comenzaron a cambiar de color, pintando el mundo de naranjas y dorados. Lucía cumplió 9 años. Organizamos una fiesta en casa con Amanda y otros 5 niños de su clase. Decoramos el jardín con globos color lavanda, su favorito. Horneamos un pastel de chocolate juntas el día anterior, con Lucía de pie en un banquito ayudándome a mezclar los ingredientes. Durante la fiesta, la vi reír sin reservas, correr sin miedo, jugar con la libertad que toda niña merece. Soplando las velas de su pastel, cerró los ojos con fuerza para pedir su deseo. Cuando los abrió, me miró y sonrió. No me dijo que había pedido, pero algo en esa sonrisa me dijo que ya lo tenía. Una tarde, mientras hacíamos la tarea juntas en la mesa de la cocina, Lucía dejó su lápiz y me miró con seriedad. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Cerré mi libro. Siempre, mi amor. Ella jugó con sus dedos nerviosamente antes de hablar. ¿Por qué me salvaste? Podrías haber dejado que me quedara con papá y Cristina. Hubiera sido más fácil para ti. Sentí como mi garganta se cerraba con emoción. Me acerqué a ella y tomé sus manos pequeñas entre las mías. Lucía, escúchame bien. No te salvé porque fuera fácil. Te salvé porque eres mi nieta y te amo. Porque mereces ser amada, protegida y valorada. Y porque cuando vi que necesitabas ayuda, no pude hacer otra cosa que luchar por ti. No fue una opción. Fue lo único que podía hacer. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero perdiste a tu hijo por mí. Negué con la cabeza. No perdí a mi hijo por ti. Mi hijo se perdió a sí mismo cuando decidió abandonarte. Esa fue su elección, no la tuya. Y entre perderlo a él o perderte a ti, no había duda. Tú eres inocente. Tú eres la víctima. Y yo siempre voy a elegirte a ti. Ella se lanzó a mis brazos y lloró. No de tristeza, sino de alivio. Como si finalmente pudiera creer que era amada, que era querida, que era suficiente. Esa noche, después de acostarla, me senté en el jardín bajo las estrellas como había hecho tantas veces en los últimos meses. Pensé en todo el camino recorrido. En la mujer que había sido y en la mujer en la que me había convertido. Pensé en las batallas peleadas y ganadas. En las noches de insomnio. En los momentos de duda. En las victorias pequeñas y grandes. Y me di cuenta de algo importante. Había ganado mucho más de lo que había perdido. Había perdido a mi hijo, es cierto. Pero había ganado a mi nieta de una manera profunda y real. Había perdido la paz superficial de evitar conflictos, pero había ganado la satisfacción de defender lo correcto. Había perdido relaciones tóxicas, pero había ganado claridad sobre quién era realmente y qué valores defendía. No me arrepentía de nada. Cada decisión, cada batalla, cada lágrima, había valido la pena. El universo tiene una forma extraña de equilibrarse. David y Cristina habían querido deshacerse de Lucía para vivir su vida perfecta sin complicaciones. Pero al hacerlo, habían perdido todo: respeto, credibilidad, paz mental. Mientras tanto, Lucía y yo habíamos construido algo hermoso desde las cenizas de su crueldad. Una familia real, basada en amor genuino, respeto mutuo y compromiso verdadero. Miré hacia la ventana de la habitación de Lucía. La luz seguía encendida. Subí a verificar y la encontré sentada en la cama dibujando. Se había convertido en su forma favorita de procesar emociones. ¿Qué dibujas, mi amor? Me mostró el papel. Era nuestra casa, con flores en el jardín, y 2 figuras tomadas de la mano, ella y yo. En la esquina había dibujado su conejito gris. Es nuestro hogar, dijo con orgullo. Besé su frente. Sí, mi amor. Es nuestro hogar.
La arropé y apagué la luz. Cuando salía, me llamó suavemente. Abuela, te quiero. Yo también te quiero, Lucía. Hasta el infinito. Un año completo había pasado desde aquel día en el aeropuerto. Un año que había transformado nuestras vidas de maneras que nunca imaginé posibles. Era octubre nuevamente, y el aire traía esa frescura característica del otoño que siempre me había gustado. Lucía tenía ahora 9 años y medio, y la diferencia entre la niña asustada del aeropuerto y la que ahora corría por el jardín persiguiendo mariposas era simplemente milagrosa. Esa mañana me desperté temprano, como era mi costumbre. Preparé café y me senté junto a la ventana a observar el amanecer. Había algo poético en esos momentos de silencio antes de que el mundo despertara. Reflexioné sobre todo lo vivido. Las batallas legales habían quedado atrás, pero las cicatrices emocionales seguían sanando lentamente. La doctora Ramírez me había explicado que el trauma complejo toma años en sanar completamente, pero que Lucía estaba en el camino correcto. Ya no tenía pesadillas cada noche. Ya no se sobresaltaba cuando escuchaba voces elevadas. Ya no preguntaba constantemente si iba a ser abandonada de nuevo. Lucía bajó a desayunar vestida con su uniforme escolar, el cabello recogido en una coleta que había aprendido a hacer sola. «Buenos días, abuela». Su voz era clara, confiada. Ya no susurraba. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Ella asintió mientras servía cereal en su tazón. «Soñé que íbamos a la playa. ¿Podemos ir algún día?» Sonreí. «Claro que sí. En las vacaciones de verano podemos planear un viaje». Sus ojos se iluminaron con esa posibilidad. Esos pequeños momentos de normalidad eran los que más valoraba. Planes futuros. Sueños compartidos. La certeza de que había un mañana juntas. En la escuela, Lucía se había convertido en una estudiante destacada. Su maestra me había llamado la semana anterior para informarme que había sido seleccionada para el programa de estudiantes avanzados en matemáticas. «Es una niña brillante, señora Edna. Tiene un potencial increíble. Con el apoyo adecuado, puede llegar muy lejos». Esas palabras me llenaron de orgullo, pero también de determinación renovada. Lucía tendría todas las oportunidades que merecía. Yo me encargaría de eso. Amanda seguía siendo su mejor amiga. Ahora venía a casa 3 veces por semana. Las 2 niñas eran inseparables. Hacían proyectos de ciencias juntas, inventaban historias elaboradas con sus muñecas, y pasaban horas dibujando en el jardín. Una tarde, la madre de Amanda me invitó a tomar café mientras las niñas jugaban. «Edna, quiero agradecerte. Amanda me cuenta todo lo que Lucía ha pasado, y admiro tu fortaleza. No muchas personas habrían hecho lo que tú hiciste». Sus palabras me conmovieron. Solo hice lo que cualquier abuela que ama a su nieta haría. Ella negó con la cabeza. «No. Muchos habrían mirado para otro lado. Muchos habrían evitado el conflicto. Tú peleaste. Y esa niña tiene suerte de tenerte». De David supe poco durante ese año. Cumplió con la pensión alimenticia religiosamente, pero las visitas nunca se reanudaron. Armando me informó que había entrado a terapia como ordenó el juez, pero el proceso era lento. «Está lidiando con su propia culpa, Edna. Según su terapeuta, está comenzando a entender la magnitud de lo que hizo. Pero el camino es largo». No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí una tristeza distante por el hombre en el que se había convertido mi hijo. El niño brillante y cariñoso que había criado se había perdido en algún punto, y yo no sabía si alguna vez lo recuperaría. Cristina, por otro lado, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Armando me contó que ella y David se habían divorciado 6 meses después de la audiencia final. El matrimonio no había sobrevivido al peso de sus propias decisiones. Ella se había mudado a otro estado con sus hijos, buscando empezar de nuevo lejos del escándalo. No sentí nada al escuchar esa noticia. Cristina era irrelevante. No ocupaba espacio en mi mente ni en mi corazón. Un sábado por la tarde, mientras Lucía y yo horneábamos galletas, recibí una llamada inesperada. Era David. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. Dudé por un momento antes de contestar. «Hola». Su voz sonaba diferente. Más suave. Más quebrada. «Mamá,
Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que te lastimé de formas imperdonables. Pero necesito que sepas algo. He estado en terapia todo este año. He trabajado duro para entender qué me llevó a tomar las decisiones que tomé. Y quiero que sepas que tenías razón. En todo. Abandoné a mi hija. Prioricé mi comodidad sobre su bienestar. Fui un cobarde y un mal padre. Escuché en silencio, sin interrumpirlo. Él continuó con voz temblorosa. No te estoy pidiendo perdón. No espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. Y quería preguntarte, ¿cómo está Lucía? Miré hacia la cocina donde mi nieta mezclaba ingredientes con concentración, su lengua asomando ligeramente como hacía cuando estaba enfocada. Está bien, David. Está sana, feliz, segura. Está floreciendo. Escuché como él contenía un sollozo. Gracias por cuidarla. Gracias por ser lo que yo no pude ser. Hubo una pausa larga. ¿Crees que algún día ella pueda perdonarme? Respiré hondo. No lo sé, David. Eso depende de ella. Pero si realmente quieres una oportunidad con tu hija, tienes que seguir trabajando en ti mismo. No por mí. No por los jueces. Por ella. Colgamos poco después. Lucía me miró desde la cocina con curiosidad. ¿Quién era, abuela? Consideré mentirle, protegerla de esa información. Pero decidí ser honesta. Siempre le había prometido honestidad. Era tu papá. Llamó para preguntar cómo estabas. Ella procesó esa información en silencio por un momento. Le dijiste que estoy bien. Asentí. Sí, mi amor. Ella volvió a sus galletas sin decir nada más, pero vi algo en su expresión. No era dolor. No era rabia. Era algo más complejo. Quizás era aceptación. Quizás era el inicio de su propio proceso de sanación con respecto a su padre. Esa noche, después de acostar a Lucía, saqué una caja vieja del armario. Era una caja que no había abierto en años. Dentro había fotografías de David cuando era niño. Fotos de cumpleaños, de graduaciones, de momentos felices cuando éramos una familia. Lo miré en esas fotografías y traté de reconciliar al niño sonriente con el hombre que había abandonado a su hija. Eran la misma persona, pero también eran completamente diferentes. La vida nos cambia. Las decisiones nos definen. David había tomado las suyas, y ahora vivía con las consecuencias. Guardé la caja de nuevo. No con rabia ni con tristeza. Solo con aceptación. Mi hijo había elegido su camino. Yo había elegido el mío. Y Lucía, con el tiempo, elegiría el suyo también. Mi trabajo era darle las herramientas para hacer esa elección desde un lugar de sanación y fortaleza, no desde el dolor y el abandono. Los meses siguientes continuaron en esa hermosa rutina que habíamos construido. Lucía aprendió a andar en bicicleta sin rueditas de apoyo. Celebramos cuando sacó su primera calificación perfecta en un examen de matemáticas. Lloramos juntas cuando su conejito gris finalmente se deshizo después de tantos años de compañía, y compramos uno nuevo que ella decidió llamar Esperanza. Plantamos un jardín completo de flores que ella eligió, girasoles, lavanda y margaritas blancas. Cada flor representaba algo nuevo creciendo desde la tierra oscura del pasado. Una tarde de primavera, 1 año y medio después del aeropuerto, Lucía y yo estábamos sentadas en el jardín viendo las mariposas. Ella había crecido varios centímetros y perdido 2 dientes. Estaba más alta, más fuerte, más segura. Me miró con esos ojos verdes tan serios y me preguntó, «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? De pelear por mí y perder a papá». La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta fue instantánea. Nunca, mi amor. Ni un solo día. Ni un solo momento. Ella sonrió y recostó su cabeza en mi hombro. Yo tampoco me arrepiento de nada. Porque ahora tengo un hogar de verdad. Esas palabras resonaron en mi corazón con una verdad profunda y hermosa. Esto era un hogar. No perfecto, pero real. No sin cicatrices, pero con amor abundante. No sin dolor, pero con sanación constante. Miré hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Pensé en la mujer que fui antes del aeropuerto, callada, complaciente, evitando olas.
Esa mujer había muerto. En su lugar había nacido alguien que sabía pelear, que sabía defender, que sabía amar con ferocidad. No me arrepentía de esa transformación. Me había costado a mi hijo, pero me había dado algo más valioso: mi propia fuerza, mi propia voz, y la oportunidad de salvar a mi nieta. Lucía se levantó y corrió hacia el jardín, persiguiendo una mariposa amarilla. Su risa llenó el aire como música. La observé con el corazón lleno. Esto era la victoria. No en una sala de juicio. No en un veredicto legal. Sino aquí, en este momento simple y perfecto, viendo a una niña que había sido rota, ahora corriendo libre bajo el cielo abierto. Ellos me habían dejado atrás en ese aeropuerto, creyendo que me estaban castigando. Pero lo único que hicieron fue darme la oportunidad de hacer lo correcto. Y yo la tomé. Sin miedo. Sin arrepentimiento. Solo con amor. Y mientras el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a aparecer, supe con certeza absoluta que había ganado todo lo que importaba.